Bien, ahí está. Nosotros venimos trabajando, ¿sí?, desde Grasshopper, dentro de Rhino. ¿Sí? Estamos avanzando con el modelado de un personaje. La clase pasada estuvimos chequeando un par de medidas que necesitábamos para poder ir avanzando con el modelo. ¿Sí? Yo los archivitos, por lo menos de los que les estoy mostrando ahora, se los voy a compartir, así los tienen de referencia. Si quieren ir chequeando algo o si después ven la clase, sí, para que lo tengan. Voy a dejar subido los archivos que muestre hoy, del Rhino o de Grass, en el Drive. ¿Sí? Igual les voy a pasar el link desde acá, desde el chat. Bueno, son esos dos archivos que están acá. Voy a copiar esto y les va a servir. Sí, igualmente les muestro dónde están dentro del Drive, en la carpeta clases. ¿Sí? Toda la carpetita esta directamente clase 11. Es el avance, la idea es... Hola, hola. Buenas. ¿Cómo están? ¿Se escucha y se ve? Avísenme si se ve. Sí, Ahí se está ve. haciendo... El streaming estaba comentando, bueno, que acá dentro de la carpeta del Drive, ¿sí?, dejé los archivos que voy a mostrar hoy, ya sean de el Grasshopper como de Rhino. ¿Sí? Están los dos en esta carpeta, dentro de clases. ¿Sí? Y por el chat acá les mandé el link directo para que lo tengan si lo quieren descargar. La idea es avanzar con otras herramientas desde el Grass, ir conociendo un par más. Yo, bueno, tengo avanzado un poquito para ir viendo cómo funcionan. Algunas cuestiones que les van a servir para poder terminar de modelar. ¿Sí? Faltan algunas piezas acá, pero ya mañana completaría para mostrarles el proceso completo. ¿Sí? Hasta ahora yo tengo armadas 1, 2, 3 piezas centrales. Me quedaría para mañana mostrar la parte del brazo, que bueno, nos faltaban un par de medidas ahí para terminar de definir el brazo, las piernas y la mano en sí. ¿Sí? Serían como 3 piezas más que faltan. Pieza del brazo, la zona de la mano, que es otra pieza aparte, y la pierna, ¿sí?, que son dos elementos que se repiten. ¿Sí? La idea de la clase es ir viendo otras nuevas herramientas, preguntarles cómo están ustedes. ¿Sí? Yo ahí estoy más o menos en la misma donde estás vos. Lo que me falta, en realidad en Grasshopper hice la cabeza y el torso, Bien, pero el torso me falta darle ese ángulo y te lo voy a poner acá, ahí está. redondearlo. Con el tema de unirlos, no sé si me lo hizo bien o Eso un igual par de ahora lo dudas. vemos. Lo vamos a ir viendo para ver. Al final, yo después estuve chequeando desde la última clase el tema de la unión de sólidos y era muy sencillo, nada más que acá en la última versión del Grass. Ahora se hace con la tecla Shift apretada. Ahí lo vamos a ver. Voy a abrir acá para ir siguiendo esto. Sí, les recuerdo que esto, bueno, ahí les pasé el drive para que lo descarguen si lo quieren ver en paralelo o si lo quieren ver después. Yo acá a grandes rasgos pasé en limpio, bueno, las tareas, ¿sí?, en un elemento panel. Pasé en limpio, bueno, cuáles serían las tareas en cada pieza que fui realizando. La pieza 2 del torso, bueno, cómo fue mi proceso. Obviamente que ustedes pueden tener otro proceso diferente. Lo mismo esta pieza que es la cadera, que tiene, sí, esta forma de T, pero a la vez tiene ahí un cilindro que es donde después encastran las piernas. ¿Sí? Son objetos que lo armé por separado y después utilicé la herramienta unión. Vamos a ver hoy cómo funciona. ¿Sí? Acá con una operación mover moví todos los elementos, cosa de poder hacer la unión completa, pero hasta los podría hacer por separado si quisiera para tener las piezas por separado. ¿Sí? No, nosotros la clase pasada llegamos a ver, bueno, el tema de definir por lo menos una pieza, que era la cabeza. ¿Sí? Esta fue la primera que armamos. En mi caso les mostraba que la armé en 3 partes. ¿Sí? Creé un cilindro central, después los otros dos. Al cilindro del medio le aplicamos
una herramienta que es el fillet o empalmar. ¿Sí? Acá ya en Grasshopper tenemos todas las herramientas en inglés, así que vamos a ir viendo en paralelo cuáles son los nombres. Bueno, en este caso llegamos acá al fillet. ¿Sí? Definí esta herramienta. Fíjense que yo todos estos paneles que son de colores, lo único que hice es cambiarle el color, pero son todos paneles. Se los dejé marcados, ¿sí? En el archivito ese que les compartí para que diferencien sí qué elemento es una operación, qué elementos son parámetros. Los azules son todos parámetros que vamos cargando, ¿sí? Y los rojos son las geometrías que van resultando de cada operación. ¿Sí? Llené bastante por ahí el espacio, pero más que nada para que tengan una referencia de qué es cada cosa. ¿Sí? Los nombres que están acá son los nombres de las operaciones. ¿Sí? O sea que si yo lo busco haciendo doble clic, la idea es que lo puedan encontrar. ¿Sí? Estos son todos los nombres de las operaciones en cada caso. Y bueno, obviamente que si ustedes tienen un proceso diferente para ir modelando, algunas las van a usar antes, otras después. ¿Sí? Pero vamos a ir chequeando las operaciones generales que sí o sí seguramente van a encontrarse con el tema, por ejemplo, de la unión. ¿Sí? Creo que esto, bueno, era el punto donde habíamos llegado, a ver cómo terminar de unir. En este caso, nosotros habíamos visto que cuando queríamos unir desde un nodo a otro, ¿sí? Directamente haciendo el clic y sostenido, se nos desvinculaban. ¿Sí? Después yo me puse a buscar bien cómo se manejaba ya con esta última versión del Grass. ¿Sí? Y es manteniendo apretado la tecla Shift. ¿Sí? Al momento de que las una a todas, voy a desunirlas, desvincularlas todas. Con Shift apretado, ¿sí? Manteniéndolo apretado en cada una de las uniones al hacer clic. ¿Sí? Ahí sí me permite unir, ya sean 2, 3 en adelante, ¿sí? A partir de 2 piezas. Me permite unir la cantidad de piezas que quieran para hacer la operación de unión. ¿Sí? Esto lo voy a correr, así se nota. Y se note, bueno, lo voy a hacer acá en el resultado final. Yo hasta lo último que llegué fue a hacer una unión completa del elemento. ¿Sí? Voy a borrar este. Y acá por separado tengo las diferentes partes. Tengo la pieza de la cabeza, la parte del torso, ¿sí? Esta parte de la cadera y estos cilindros. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo algunas herramientas específicas en el proceso, pero la idea es como que sepan, ¿sí? El tema de la unión. En este caso entonces es, bueno, con control desvinculamos, ¿sí? Pero manteniendo apretado el Shift. ¿Sí? Saco estas dos. Esta también, con control para que se vea ahí. Y esta también. Y yo acá tengo la operación sólido unión. Nosotros habíamos visto que teníamos 3 dentro de sólido. Teníamos solid diferencia para restar partes. La intersección solamente nos da el resultado de lo que está entre los dos objetos. Y el unión, que es lo que estamos buscando para poder terminar de definir las formas. ¿Sí? En ese caso, cuando habilitan, solamente nos da acá una entrada en el input. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que ir uniendo cada geometría que tengamos armada. Esa es la geometría que sale de la cabeza. Bueno, así cada una. ¿Sí? Pero recuerden, en este caso entonces sería con Shift apretado. Y ahí lo hice y me quedó bien. Porque yo tenía el problema, lo había hecho como dijiste en la clase anterior. Y Claro, como que haciendo el bake. hacía algo, sí, hacía el bake, después los unía y no sé, me hacía algo medio raro. Que como que me unía el sólido con el fantasmita Bien. del Grasshopper, pero después las piezas quedaban separadas, eran, no sé, eran como cualquier cosa. Claro, acá, bueno, esto sería con lo que había quedado pendiente de ver también. ¿Sí? Con el Shift apretado podemos unir todas las piezas. Y acá ustedes, si notan, es como que tengo superpuesto dos elementos. Porque sí, tengo esta pieza final más todas las otras que estaban por separado. Entonces lo que hago es apagar estas y todas las que tenga en el proceso. ¿Sí? Puedo apagarlas.
clic derecho y sacar el preview para que solamente me quede la final, ¿sí? En el caso de que quiera eso, ¿sí? Si no puedo ir trabajándolo por separado. Puedo apagar todas las otras, ¿sí? Entonces ahí no tengo superposición de objetos y ahí sí puedo llegar a hacer un bake de esto, que es llevarlo al Rhino, ¿sí? Generar la geometría final y trabajar acá con esta copia para seguir desde acá o si quiero cambiar algo. ¿Sí? Pero a su vez, fíjense que dentro de todo el proceso yo podría venirme al principio de alguna herramienta, ¿sí? Y como está todo vinculado, la idea es que yo pueda seguir afectando las piezas de principio a fin. Por ejemplo, hacer la cabeza más grande del personaje. Yo acá tengo, bueno, esta sería justo, por ejemplo, el radio, modificarlo ahí, ¿sí? Cambiando solamente ese valor, todo lo demás se mantiene, ¿sí? Lo mismo que si quisiera hacer el fillet más grande, lo podría modificar desde ahí y hacer un bake final de la pieza con esa diferencia ya, o con ese cambio. Lo mismo esta parte del torso, ¿sí? Que ahora, bueno, les voy a mostrar cómo la armé acá, ¿sí? Traté de hacerlo con diferentes formas para que cubrir varias cuestiones. Acá, por ejemplo, la armé desde la base, desde dibujar punto por punto. Después las últimas piezas ya las hice como más rápido, teniendo una geometría, dibujando algo que me sirve de referencia desde el Rhino y tomando esto, metiéndolo en un contenedor y, bueno, siguiendo con el trabajo desde ahí. Pero depende de la pieza, si lo trabajé diferente. Este se nota demasiado grande, pero porque empecé de 0, 0, ¿sí? Desde definir puntos acá dentro del espacio e ir dibujando líneas desde el grass, ¿sí? Por eso es como que este se ve muy extenso. Por ahí se pueden reducir un par de operaciones trabajando con algunas imágenes o curvas de referencia y después llevando eso, que es lo que pasó acá, genera un contenedor. ¿Sí? Y me llevé esa curva que dibujé, la metí acá adentro y ahí ya empecé a trabajar para extruir y para hacer la superficie, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos también quiero que veamos un par de herramientas que sí les van a servir para poder ir moviendo las piezas o ubicando cada elemento. Esto, bueno, esto lo voy a dejar como estaba. Ya con el tema de los brazos nos faltaban un par de valores. Esto era 5. Ahí. Y bueno, en mi caso yo le di acá 1 de tamaño para hacer el fillet. Y tal vez ustedes le dieron otro valor porque ese detalle no salía en las medidas. Pero sí que sepan que una vez que ya tenemos unido todo el proceso, podemos modificar desde el principio, ya sea el tamaño de los elementos, ¿sí? Y como está todo vinculado, en el caso de que en algún punto por ahí carguemos un valor que está demasiado exagerado o que se sale de la geometría, ¿sí? Nos va a marcar un error dentro del proceso en alguna operación, ¿sí? Pero si no hay problema con el tema de las dimensiones. La idea es que nosotros podemos hacer diferentes versiones de esto mismo, ¿sí? Haciendo un bake y cambiándolos de principio a fin. Ya mañana, la idea para la clase de mañana es terminar ya de crear lo que es el pie, ¿sí? Las piernas, los brazos, y hacer diferentes versiones del mismo personaje, del mismo modelo, ¿sí? Cambiando los valores desde acá, desde los number slider, desde los parámetros directamente para sacar una pieza final, ¿sí? Solamente seteando desde el principio algunas cuestiones. ¿Sí? Y en general, bueno, yo había notado un par de preguntas que quería ver si ustedes pudieron, o tal vez les surgieron también a medida que iban buscando las herramientas para poder trabajar. Por ejemplo, bueno, esta pieza sí la terminamos de ver. Tal vez voy a avanzar con la del torso. Por ahí tenía un par de cositas para chequear. Yo con la del torso la tengo hecha, lo que no sé es cómo hacer cómo darle el ángulo. Sí. Bueno, eso. Después, bueno, con el video de la otra clase pude ver lo de marcarle los vértices y todo eso para después hacerle el redondeo. Yo voy a estar activando esto que faltaban.
Bien, el tema del torso, que sería esta pieza. ¿Sí? Acá es una de las más largas, pero en realidad es como que detallé mucho. Se puede hacer en menos pasos. ¿Y querés que te muestre cómo le hice yo? Sí, podés mandar. Sí, Si podés mandar captura, ahora sí lo estoy viendo desde el WhatsApp. Voy a hacer más rápido, creo, porque acá se me empieza a tildar. es genial, ahí te mando. Ok. Sí, a ver si está. Estoy chequeando ahí el WhatsApp justo. El Mati se pudo conectar, sí. Bien. Sí, profe, acá estoy. Sí, ahí porque ahí recién estuve mirando los mensajes que habían llegado. Sigue siendo el mismo link de siempre, no sé, por ahí a veces te lo toma y a veces... No, pasa que no me había venido nunca el grupo. Ah, claro, ahí te pedía la primera vez, sí. Claro. No Bueno, el sé, link, yo me uní al grupo calculo, no sé, pero no. sí, el que ya entró antes, No, después sí, bueno, entré directamente a Discord, después me saltó directamente el link, y ya tenés el grupo, tienen los grupos armados. y me saltó directamente ya tenía ahí al costado el grupo. Bien. El que mandé, ahí están, capturas en WhatsApp. Bueno, yo mientras les voy comentando cómo lo armé acá, sí, Te mandé la captura de WhatsApp. en vez de dibujar la geometría, o por ejemplo dibujar esta cara directamente con las curvas, ¿sí? La dibujé teniendo las imágenes de referencia. Ahora ahí voy a ver lo que mandaste. Eh, De arriba, digamos, las primeras operaciones son que hay tres grupos. sí, La cabeza, de hecho se ve ahí porque lo armé, lo agrupé todo, que quede sí. ordenado. Cabeza y después abajo tenés el torso. Bien, hiciste un El box. torso lo hice directamente con un box. Bien, sí, funciona lo mismo porque ahí al box vos le definís las dimensiones. O sea, usás el mismo parámetro utilizando estos elementos. Sí, los number slider para definir un valor. Después, ¿qué más hiciste? Bueno, definiste la posición, lo moviste. Sí, ahí donde aplicás el move, eh, ahí lo moviste directamente desde el centro hacia un costado. Y lo moví nomás un costado para que me queden todas las piezas visibles en la escena, pero no se pongan. Bien. Sí, que igual hoy lo vamos a repasar eso porque tenemos el move, el rotar. Sí, yo en varias ocasiones tuve que rotar algunas piezas. Sí, esta. Y hay varias maneras de rotarlo. Si buscan rotate, sí, tiene Yo no rotar. la roté porque como que directamente la creé y que ya cuando se cree me quede parado el cilindro, perdón, el Bien. cuerpo, el Ujú. torso. Sí, yo acá vamos a ver hoy el rotate común y el 3D, ¿sí? Que piden valores diferentes, sí, pero la función es la misma. ¿Sí? Lo mismo que el mover, ¿sí? Hay diferentes formas de moverlo. Si lo busco así, el mover que creo que lo utilizamos en la clase pasada, lo que hace es, sí, bueno, toma la geometría de base y acá me pregunta, sí, cuánto quiero mover la pieza, entonces ahí sí necesito los valores de este tipo, ¿sí? Para moverlo una cantidad determinada. Si no, hay otro, ¿sí? Que es el que quiero armar acá, otra forma de mover las piezas de un punto a otro. Supongamos que yo quiero pasar esta geometría que se vaya justo al centro de esta, ¿sí? Para que me quede todo alineado. Entonces también hay otras formas de moverlo en relación a un punto, ¿sí? Que todas queden en un mismo punto. Cosa de poder después, al momento de extruir o demás, tener siempre una misma referencia, que no queden desfasados los objetos, ¿sí? O que capaz que esta cara no me quede salida del plano, ¿sí? Todas esas cuestiones más de detalle, ¿sí? Que no queden lugares abiertos de las caras, ¿sí? Las vamos a ir viendo porque es importante al momento de hacer un sólido general,
¿sí? Que todas las caras de los planos estén cerradas, que no hayan diferencias de distancias en estos puntos, ¿sí? O en el eje principal de la figura. ¿Sí? La idea es que lo recorramos. Ahora voy a ir viendo un poquito el tema del torso que les comentaba. ¿Sí? Ahí, como vos los armaste, está bueno porque también te evitas un par de pasos antes. O sea, no está mal si ustedes están armando parte de la geometría de base, ¿sí? Y después la continúan en el GRASS, eso no hay Yo problema. lo armo en la geometría de base, directamente Lo en un dibujaste box de acá, sí. graph y Sí, igual digo que no está mal. O sea, si utilizan algún elemento de base, pensaba hacer eso justamente para esa parte ahí, para la cadera, pensaba hacer eso de pegar primero la geometría base en el rino y después pasar el grass. bien, en ese caso, bueno, pueden usar Un un elemento contenedor. contenedor, ¿sí? Acá tienen contenedores de curva, de geometrías generales, ¿sí? Clic derecho, setean una curva, ¿sí? Cuando hacen el set, eligen la curva que quieren que contenga este componente y ahí en adelante ya empiezan a modelar. En este caso yo uso acá el Surface, que es lo que le da el relleno a las piezas. Sí, que lo voy a hacer rápido acá. ¿Sí? Esto contiene esa geometría. Si creo la operación Surface. En realidad este también es un contenedor, nada más que al cargarle una geometría ya me permite visualizar la superficie en base a esa geometría, ¿sí? En base a ese borde. Entonces yo acá ya tengo una superficie con un relleno. Esto lo podría extruir, ¿sí? Entonces ahora lo que seguiría sería el extrude. ¿La curva también la puedo extruir? Sí. Sí, podés hacer la operación al revés, o sea, o hacer primero el extrude desde la curva sola, que te va a extruir los bordes, Ah, y después el cap. ¿sí? O hacer esta parte y lo rellenás con el cap al final. Entonces acá sería, ¿sí? El extrude de base, ¿sí? Este que me pide una geometría y acá me pide, bueno, en qué dirección lo quiero extruir. ¿Sí? Me pregunta en qué dirección, en mi caso yo quiero extruirlo en el eje Z. ¿Sí? Entonces tengo que buscar ese elemento, ¿sí? Lo buscamos así, unidad, para definir la dirección en que lo quiero extruir, o si después también tienen que mover algo. Esto es como para tener una referencia de los ejes, en el Z en mi caso. ¿Sí? Quiero que eso vaya hacia arriba o hacia abajo. Ven, ahí ya se ve por defecto un número. Y acá yo podría agregar un number slider, ¿sí? Uno de estos elementos para setear cuánto quiero que se extruya, o si no directamente con clic derecho, ¿sí? Acá puedo setear un valor específico. A ver si se ve ahí, lo voy a correr un poquito. Si no, no va a ser algo que lo voy a estar cambiando siempre. ¿Sí? Directamente setearlo de acá, setear el valor. ¿Sí? Ya de ahí no necesito agregar otro componente si quisiera, ¿no? Si quiero después ir chequeándolo. Si lo hago con un number slider, si no directamente clic derecho sobre el elemento del input y ahí le cambio el valor. Así, si tienen una medida justa, pueden aplicarlo desde ahí directamente. ¿Sí? La clase pasada también vimos de cómo configurar esto, si queríamos que sean valores decimales, sacar los valores, la cantidad de ceros que tenemos para trabajar solo con números enteros y un rango mayor o mínimo de números, y para poder movernos alrededor de esto, ¿sí? De los valores. Esto como para seguir, ¿qué puedo hacer a partir de este punto? Bueno, nosotros vimos que si queríamos hacer un fillet sobre alguna de las curvas, si teníamos que saber cuál es, ¿sí? Poder identificar con qué curva estoy trabajando o cuál es específicamente esta, ¿sí? Cada una de las curvas, cada una de las caras y cada uno de los vértices tiene un número que las identifica.
en el momento que ustedes van creando la geometría. ¿Sí? Y eso acá desde GRASS, para conocer ese dato, ¿sí? Lo que hacíamos era a esta geometría que tenemos, la descomponíamos, ¿sí? Para conocer por separado cada uno de los elementos. ¿Sí? Si la busco así, como de brep, ¿sí? Recuerden que el brep dentro del GRASS lo reconoce como los elementos sólidos, ¿sí? Que ya cumple la misma función que los sólidos en Rhino. ¿Sí? De construir el brep, esto me lo reconoce como un brep, ¿sí? Como un sólido. Y al conectarlo, acá ya tengo otra geometría, ¿sí? Por eso es que se notan que las caras están superpuestas, porque esto es una cosa y esta es la geometría resultante. Así que por ahora esta la voy a apagar, que solo me muestre la final. ¿Sí? Y acá yo puedo conocer un par de datos. Puedo conocer cuáles son las caras, cuántas caras tiene, cuáles son los números de los vértices. ¿Sí? Para seleccionar el que quiero que se mueva específico. En tu caso, Agustín, vos lo armaste con un box. O sea que vos en realidad Armado con un box y ya le apliqué ese paso para ver los vértices. Lo que quería hacer era seleccionar los dos superiores y moverlos hacia adentro para darle la inclinación. Bien. No sé cómo hacer eso. Bien, en ese caso, si yo genero, bueno, los paneles, vimos que podíamos utilizarlos para agregar información, como ir comentando, pero también para mostrar la información. ¿Sí? Yo acá, si quiero ver los vértices que tiene, bueno, acá me dice que tiene 7. Y yo se lo puse que me muestren la pieza directamente porque era un pelote ahí en la lista. Sí, acá solamente muestra la información, pero para verlos, ¿sí? Utilizamos, bueno, yo lo tengo acá arriba, esta operación, puntos en curva y puntos en lista, y que serían estas dos, las voy a copiar acá, más rápido. Y voy a sacar esto. ¿Qué podíamos hacer con estas dos? Sí, podíamos visualizar en el Rhino los elementos por separado. Sí, la primera me permite, si lo conecto a vértices, bueno, en realidad si lo conecto, por ejemplo, porque funciona con puntos esta, así que lo voy a tener que conectar directamente acá, vértices. Y Pero yo si lo conectaba ahí en los vértices me parece que te da un error. Te estaba pasando. Lo desconecto acá. A conectar a vértices. ahí. También te tira un error en vértices. En face. Sí, porque este era para hacer, en el caso de las curvas, marcamos un punto en la curva. En las caras se puede. Se pone directamente. Yo acá Sí. tengo, fíjense que aparece la X en cada uno de los puntos y que me está marcando ya los puntos por separado, nada más que yo necesito saber el valor, el número que representa cada uno de esos. ¿Sí? Si en tu caso vos querés mover uno específico, entonces habría que buscar el número. Vamos a buscarlo desde acá mismo. Sí, podemos usar este. Quiero ver si este nos va a... Sí, déjeme probar con este. Lo puedo conectar directo en realidad porque no necesito deconstruirlo, pero es para chequear los puntos. Bien. Y este no lo vamos a usar. Lo voy a sacar por un rato. Sí, me voy a quedar solamente con la geometría que había armado antes.
Vamos a unirlo así diferente, así no nos liamos con cosas. Ahí está. De vuelta, desconstruimos los puntos, ¿sí? Como para reconocer por separado cada elemento. Y acá directamente lo que agregué, ¿sí? Es este que se llama Point List. Que ahí sí me está marcando el número. Lo voy a hacer un poquito más grande acá en Size. Le voy a poner, a ver, 4 o 3. Uy, 3 es mucho. 2. ¿Sí? Con eso. O sea, directo de la caja. Directamente con el Point List que está acá en Display. Que me sirve para visualizar. Función, claro. Ahí lo pruebo. ¿Sí? Si lo hiciera, por ejemplo, en este objeto, ¿sí? Si me fuera a la geometría de la parte del torso, yo acá tengo mi torso, acá lo extruí, acá tengo el grep, acá sería. O sea, lo podría chequear acá también. Lo voy a prender así se ve. Esta parte. Sí, fíjense que en este punto yo ahí lo prendí, lo tenía apagado. Todavía lo tenía acostado al torso, después lo roté y lo moví. Sí, pero hasta este punto en la operación lo que estaba haciendo era, bueno, chequear ahí cuáles eran las aristas que iba a hacer después el fillet. ¿Sí? Así que por eso utilicé estas dos. ¿Sí? Que también las utilizamos cuando hicimos la cabeza para saber cuál era el número de aristas que necesitábamos hacer el fillet específico. Acá hice lo mismo. ¿Sí? Con esta lo voy a prender. Con esto yo me fijé que necesitaba hacer un fillet en la arista 8 y en la arista 10. Entonces después, al momento de hacerlo, el fillet, activé el fillet ahí, en esas dos. Fíjense que si los apago, se ve cómo cambia. Este lo voy a apagar un ratito, así se nota. ¿Sí? En la arista 8 y la 10, que son las de arriba, es donde hace el fillet específico. ¿Sí? Lo voy a dejar activo, así no me salta un error después. Y bueno, el tema de acá de la visualización también está bueno en el momento que lo estamos utilizando, dejarlo prendido, pero después por ahí es mejor apagar. ¿Sí? Si vos querías mover un punto específico, por lo menos ahora ya sabes cuáles serían dentro de ese brep. Habría que ver ahora. Hacia adentro. Sí, o por ejemplo, tal vez no necesitas saber el valor de los puntos, sino si moves las dos aristas es lo mismo. O sea, es lo mismo mover el 7 y el 3 que mover el número de esta arista. Entonces ahí, dentro de las opciones de Move, sí que tenemos mover un objeto. Tenemos, bueno, esto es como para setear, cambiar la posición y de, por ejemplo, si tengo que mover esto a esta altura, ¿sí? Usaría el Move to Plane para que me lo ponga justo sobre esta altura. Eso lo hacíamos antes en el Rhino con el C-Plane, acá arriba, donde podíamos ir seteando dónde dibujábamos o a dónde llevábamos las piezas. ¿Sí? En el caso del Grass usaríamos el Move to Plane. Y hoy quiero que veamos, bueno, dentro de las opciones del Move, cómo moverlo a un punto específico. ¿Sí? Que es lo que tengo armado acá abajo. ¿Sí? Para ver cómo funciona, mover toda esta pieza desde su centro. ¿Sí? ¿Cuál es el centro de esta pieza? Así como nosotros acá en el Rhino con el Gumball podemos mover la pieza, fíjense, desde un centro. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros el centro de cada una de estas piezas para poder moverlas? ¿Sí? Este punto central es el que se denomina centroide, ¿sí? Que es el centro general de la pieza, es un centro volumétrico, ¿sí? Que abarca toda la pieza.
y todas las dimensiones de la pieza, así que calcula, para calcular este centro, calcula el ancho total, la altura total y el espesor total. ¿Sí? Entre los tres valores me genera ese centro del pivote. En este caso, con estas piezas, nosotros si queremos saber el centro, por ejemplo esta que creamos acá, ¿sí? Que es esta. Si yo quiero calcular el centro de esta, lo podría hacer, bueno, en realidad desde acá, que sería la geometría, es la misma geometría, con el valor volumen, ¿sí? Si lo busco así, volumen. No solo me va a dar un valor en cantidad volumétrica que tiene la pieza, dependiendo la magnitud con la que está hecha, en este caso está hecho en milímetros todo, sino que acá abajo me tira un punto, me va a marcar un punto que sería el punto central, ¿sí? Cuando lo conecto con la geometría, y yo a partir de ese punto puedo hacer la operación de mover, ¿sí? O sea que mi pieza se va a mover desde ese puntito que tiene ahí, el centroide. ¿Sí? Esto funciona también si tienen que mover curvas o elementos que son bidimensionales. En vez de hacer el volumen, ¿sí? Acá dentro en Surface, en vez de hacer el volumétrico, sacarían el área y cuando hacen el área también les da el centro de cada pieza que crean. ¿Sí? Me voy a hacer una copia de esta parte como para probar acá cómo funciona con esta. Bueno, me la llevo para allá para hacer una prueba. ¿Sí? Entonces tenemos, para calcular el centro de las piezas volumétricas y moverlas desde ahí o rotarlas desde ahí, crear la operación volumen, ¿sí? Y de ahí les va a marcar el centro. Y bueno, cuando son curvas, ¿sí? Utilizar la opción de área que está acá en Surface, ¿sí? Que nos permite hacer lo mismo, calcular el centro de esta pieza en general. Yo si la quiero mover desde el Rhino, sí ya me marca el centro, ¿sí? Pero si quiero empezar a trabajar con los movimientos finos desde el Grass, ¿sí? Le voy a crear acá un contenedor a esto. ¿Sí? Podría usar el de geometría o el de plano. Ahí está. Voy a meter esa curva ahí. ¿Sí? Y en este caso el centro geométrico me lo marca arriba porque tiene en relación al área total de la pieza. ¿Sí? Si yo acá pusiera un panel, a ver, me daría un valor. ¿Sí? Y si hiciera lo mismo para ver los valores que salen del centro, me daría las coordenadas donde está ese centro en la pieza. Entonces yo desde ahí, teniendo el centro de la pieza, ya si quisiera moverla, ¿sí? Acá en mover me pide dos elementos que sería la geometría. Mi geometría la tengo acá. ¿Sí? Y motion me define la dirección hacia donde lo quiero mover. ¿Sí? Que sería lo mismo que cuando hacemos extruir. Acá necesitamos definir si un valor a modo numérico y la dirección. Está faltando la dirección.
está. Un valor que me define la cantidad del movimiento, el vector que me define la dirección hacia donde quiero mover la pieza, ¿sí? Y el centro, ¿sí? Que me define desde dónde se va a mover la pieza o qué punto de referencia se toma para mover las piezas. Lo mismo que si quisiera rotarla, en vez de hacer un move, ¿sí? Rotar. Tengo la opción de rotar en 3D o rotar sobre un plano. Vamos a ver las dos. Sí, porque por ejemplo acá en la parte del torso sí me tocó rotarla. En este caso pues yo la dibujé sobre el plano de top. Sí, después tuve que rotarlo en un eje específico y también moverla para que me quede acá en el 0, 0. Y entonces en este caso hay dos maneras de rotarlo. En el rotar de base, ¿sí? Que sería este, el de abajo, es en relación a un plano. ¿Sí? Cuando hablamos de plano, nosotros acá dentro de Rhino tenemos básicamente tres planos, ¿sí? Que son los mismos que utilizamos cuando estamos con los viewport. Acá se ven justamente dos, ¿sí? Se ve un plano que corresponde a el eje Y y el eje X, ¿sí? Entre esos dos ejes me forma este plano. Después tengo un plano que está orientado verticalmente, que sería un plano Z, X, ¿sí? Y acá me faltaría el tercero, que sería en este sentido, acá, ¿sí? Que sería un plano Z, Y. Entonces yo puedo girar, así como giro un elemento desde el Rhino en esos tres planos, ¿sí? Cuando toco con el gimbal activo, ¿sí? Acá yo estoy girando en el plano IX. Si me pongo así, estoy girando en el plano ZI, ¿sí? Si esto lo giro así, en este plano. Y bueno, el ZX, que sería de frente, que sería con esta. ¿Sí? Eso para hacerlo desde el Rhino. En este caso, cuando me pide un plano, para rotar, yo tengo que generar ese plano, dependiendo de dónde lo quiero rotar. ¿Sí? Supongamos que quiero rotar esta figura en el plano vertical, en este que queríamos moverlo acá. ¿Sí? Este sería Z en altura, X. ¿Sí? Entonces, cuando busque, tengo los tres planos. ¿Sí? A ver si me aparece ahí. Ahí está. El plano en X e Y, el plano en XZ, ¿sí? Y el de ZI. Van a poder buscarlo. Dijimos que era el ZX, o sea que sería este. ¿Sí? O XZ, acá el nombre aparece como XZ y es lo mismo. ¿Sí? Entonces tal vez si en vez de mover la geometría, o lo voy a dejar acá igual, el mover no afecta, esta es mi geometría, yo voy a rotar desde ahí. Necesito rotar la pieza, definir el plano, ¿sí? Porque tenía tres maneras de rotarlo, así que yo voy a rotarlo en este plano, ¿sí? Y definir un ángulo específico. Acá todavía no tengo definido el ángulo con el que voy a rotarla. ¿Sí? Y me está tomando con los valores el punto de origen de la escena. Fíjense, si me alejo, miren dónde se me rotó la pieza, allá abajo. ¿Por qué es eso? Porque acá en el plano, ¿sí? Me pide un punto de origen y me está tomando el punto de origen 0. Entonces como que me está rotando todo desde acá. Pero yo no quiero que rote ahí, sino desde ese puntito que le hice ahí. ¿Sí? Entonces para que me lo rote desde ahí, ¿sí? El punto de origen que necesitaría es, ¿sí? Este centro de la geometría, ¿sí? Porque quiero que me lo rote desde ese punto que identifiqué cuando le calculé el área, ¿sí? Ahí me generó ese punto y yo quiero que rote desde ahí. Si
tuviera que hacer lo mismo con el modelo volumétrico, sería lo mismo. ¿Sí? Después de definir el plano, en vez de usar el punto de origen 0, 0, ¿sí? Si yo saco esto, me quedaba con el punto de origen 0, 0, que es al centro de la escena. No quiero que me rote ahí, sino que quiero que me lo rote el elemento desde el mismo centro. ¿Sí? Debería unirlo, ya sea que esté con la pieza volumétrica o con la pieza bidimensional, desde ahí mismo. Entonces acá voy a ir deshabilitando algunas cosas como para que no nos molesten. Bueno, el plano también, así esto queda un poquito más limpio, ahí como quedó la geometría. ¿Sí? Y de ahí ya podría mover la pieza, ¿sí? Con los valores que tengo desde el Number Slider, o girarla con un valor específico, que eso sí nos falta definir acá. Todavía no está definido cuánto quiero que gire. ¿Sí? Ya por defecto me lo giró ahí un valor, ¿sí? 90 grados me lo giró. Pero ¿qué pasa si yo en este caso hago lo mismo que vengo haciendo y aplico un Number Slider acá? ¿Sí? Lo voy a poner acá primero lo voy a editar esto para que sean números enteros. Le voy a dar un poquito más de margen. Imaginémonos que esto quiero que gire en total, ¿sí? Los 360 grados. ¿Sí? Empieza en 0. Quiero tener control total de la pieza para que me gire, ¿sí? Entre todos los valores. Depende después cómo quede. Yo lo puedo ir seteando desde ahí. De 0 a 360 grados, la vuelta completa. ¿Sí? ¿Y qué pasa si conecto esto directamente? ¿Sí? Le voy a dar valores. Fíjense que de 0 a 360 no me está girando una vez, ¿sí? Está girando varias veces. Entonces acá hay una cuestión que resolver, ¿sí? La idea es que si empiezo en 0 hasta 360 debería hacer solo una vuelta. Y acá está pasando algo. Y eso tiene que ver con las unidades con las que hace el giro. Si yo me paro arriba del valor, ¿sí? De donde tengo que vincular el componente, acá me dice que las rotaciones, esta operación, cuando nosotros rotamos, lo hacen radianes. ¿Sí? Que no es el mismo valor que utilizaríamos como ángulos, ¿sí? Que serían valores enteros. Entonces acá tengo que corregir esto para que realmente yo pueda utilizar el slider de 0 a 360 y que solo haga una vuelta. Debería convertir estos valores que están numéricos, ¿sí? A radianes para que me lo tome bien el valor. ¿Sí? Ahí en realidad no es complicado, lo único que hay que hacer es agregar entre medios, ¿sí? Un elemento que convierte los valores. Está acá en matemática, math. ¿Sí? O si lo buscan con doble clic, también les voy a decir cómo encontrarlo, ¿sí? Que se llama radianes. ¿Sí? O si lo busco acá, que lo que va a hacer es convertirme esos grados, ¿sí? Los que yo quiero que sean grados, en radianes para que después me tome bien el valor final. Entonces vamos a probar ahora, antes de llegar definitivamente a la operación rotar, lo convierto, ¿sí? Convierto este valor en radianes, ¿sí? Y ahí puedo setear 90 grados específico o 180 sin problema, ¿sí? O ahí, bueno, ahí se nota que se da toda la vuelta completa, ¿sí? Empieza este punto, tiene que dar la vuelta total, y ahí es 180 y ahí termina en 360, bien. Entonces, esta sería una manera. Hay que tener en cuenta entonces cuando rotamos desde el GRASS, si queremos usar los sliders que utilizamos para las medidas, ¿sí? Hacer esta conversión para que no haya problema, usar el mismo componente, ¿sí? Hacer conversión de radianes que está acá, desde matemática, trig, radianes, o directamente buscar acá radianes para convertir. Definimos un plano, porque nosotros vimos que desde el Rhino también podemos hacerlo en 3 planos diferentes, la rotación. Entonces eso también necesitamos definirlo, buscando en qué combinación de planos estamos
trabajando. ¿Sí? Si es en XY, XZ, cualquiera de las tres. ¿Sí? Y bueno, y el valor en total de la rotación. En este caso, bueno, para mover ahí el tema de los puntos, voy a volver acá. Nosotros habíamos descompuesto esta geometría, ¿sí? Y ahí vimos que podíamos moverlo, Agustín, o desde los puntos o desde la arista directamente, ¿sí? Buscando el valor de la arista. La arista más simple, seleccionás dos valores y ya está, mueve las dos. Claro, entonces ahí tengo el move común, ¿sí? Acá me pide una geometría de base. Entonces yo tendría que elegir ahí las dos aristas que quiero mover, ¿sí? Porque me está pidiendo una geometría base y yo acá tengo este elemento que es un sólido, pero al estar descompuesto yo puedo seleccionar algún punto específico, ya sean las aristas o los vértices, ¿sí? Esto sería la geometría interna de la pieza, ¿sí? Entonces podemos hacerlo desde ahí con la propiedad de seleccionar específicamente esas dos. ¿Sí? No sé cuál es el número, en el caso tendrías que fijarte vos en tu pieza cuál sería el número de la arista para que te funcione. Mío, el 5, le puse, sí, ahí en... No, para que le puse... Ahí, en Nexus. El 5 y el 7. Mira, yo quiero mostrarte acá. Bueno, en este caso, yo como lo armé con puntos. Ah, claro, podemos mover los puntos directamente. Muevo de acá los puntos. Sí, como tienen coordenadas, yo muevo específicamente los puntos desde ahí. Sí, y se me cambia todo. Tengo en X. Sí, es como que tengo control por separado de cada punto si después quiero hacer más grande la pieza. Por eso está tan largo esto, porque en realidad lo armé desde cero, desde dibujando los puntos. Sí, dibujé los puntos en la escena de Rhino. ¿Sí? Los cargué acá en estos contenedores de puntos, que son estos, ¿sí? El contenedor de puntos. Los uní, ¿sí? Usando esto que es operación polilínea. Me unió los puntos y ahí ya utilicé Surface, Extruir y todas las herramientas ya para empezar a mover. Pero acá comencé desde el punto directamente con las coordenadas. Yo quería que ese punto esté justo en un lugar, ¿sí? Y con eso le di esa apertura que tiene, ¿sí? Esto, porque acá abajo la pieza tiene 15 y arriba tiene 12. 12 sí, o si acá adentro ya se mete. hacia adentro y 2 hacia el otro lado. Meten 2 a 1. Bien. Voy a buscar la imagen. Esa la tenemos acá. Seleccionar en los vértices. Yo tengo la pieza ahí parada, que es seleccionar los dos vértices de arriba y moverlos hacia adentro y listo. Pero Claro, acá están los valores. O sea, yo lo definí con esto. Sé dónde va a estar cada uno de estos puntos, ¿sí? Y con las coordenadas específicas yo ahí lo moví o lo dibujé directamente desde ahí. Y después para hacer el fillet me fijé cuál era el número de esas dos aristas, ¿sí? Que en este caso tenía como la 8 y la 10. yo tengo la 7, no, la 5 y la 7 creo. ¿Sí? Y con eso le hice el fillet específico. Estoy tratando de cerrar algunas herramientas generales que sí quiero que las tengan en vista. ¿Sí? Hasta ahora está la herramienta mover, la rotar, ¿sí? Que es esta parte que armamos. Ahí yo para seleccionar los puntos específicos que quiero mover, en mi caso el punto 5 y la arista 5 y 7, Sí. ¿cómo hago para seleccionarla y moverla hacia adentro para que me quede el ángulo de la pieza? Y ahí podés tomar, sería como seleccionar un punto dentro del grep,
sea, nosotros deconstruimos esa geometría, ¿sí? O, bueno, esta que tenía acá, punto en breve. A ver. Sí, que está en la pestaña Surface. Ahí lo encontré. Si querés lo chequeamos, este no lo he usado mucho, pero la idea es que con este podés seleccionar uno de tu volumetría. Dale, probémoslo porque así lo puedo terminar. ¿Sí? Igual si los demás están yendo por otro lado, bueno, también en algún momento puede que sirva saberlos. ¿Sí? Yo acá en este caso, bueno, tengo los números de los puntos, ¿sí? Con la opción Point List, con esta que me muestra cuál es el número, entonces ya sé de referencia cuáles necesitaría. ¿Sí? Así como hay un point, quiero ver si está el... puede que esté así como H. Bridge Ace, que sería como lo mismo pero para seleccionar las aristas del sólido. ¿Sí? Este es para los puntos, este es para las aristas. Y todo esto me lo voy a llevar para no estar tan apretado acá. Me voy a llevar todo esto un poquito para afuera, así no tengo problema. Con todo esto también, todo esto de acá. Bien. Bueno, esta geometría, bla, bla, ya probamos modificar, rotar, mover. Ya vimos cómo calcular el centro, ¿sí? Con la operación volumen. Tengo un punto central. De construir la pieza, que me permite ver cada parte por separado. ¿Sí? Y ahora tendría estas dos operaciones. Bueno, a ver qué nos piden estas dos. ¿Sí? Acá en este caso tengo para ver el tema de los puntos o el tema de las aristas. Podemos ir por cualquier camino. Yo como acá tengo los puntos marcados, voy a probar el de puntos. ¿Sí? Porque Te lo puedo cambiar acá. sí, entonces me pide de base. ¿Cuál es la geometría que voy a estar testeando? El BREP. ¿Sí? Mi geometría base es esta de acá. ¿Sí? Como primera instancia. Después me pregunta cuáles son los puntos a los cuales voy a analizar. ¿Sí? Acá, si hago clic derecho, tengo el setear un punto o poner múltiples puntos. ¿Sí? Y se me viene a la geometría. En este caso, se me viene al Rhino cuando hago el set, clic derecho, setear. ¿Sí? Si no, lo que puedo hacer es, así como hicimos en su momento para trabajar con el fillet, le puedo generar yo la lista de puntos que quiero. ¿Sí? Con una lista, armar una lista de elementos que yo quiero que tenga. Y yo quiero que tengan el punto, por ejemplo, 7 y el 3. 7 y el 3. ¿Sí? Ahí tengo esos dos puntos que son los valores con los que quiero trabajar. ¿Sí? Y me está faltando algo más. Ah, bien, esto me lo toma como número, como texto, así que bueno, voy a tener que trabajar con el number slider. Sí, podría trabajar con con números enteros. Sí, le voy a dar solamente ahí como un rango para tener. Entonces, necesito cargar dos valores de puntos o directamente seleccionar de acá.
¿sí? O directamente seleccionar del Rhino. Ahí lo que quise cargarle es el valor, pero no me lo toma así, entonces voy a tener que cargarle un objeto punto. ¿Sí? Acá me pregunta cuál es el punto que quiero cargar. ¿Sí? Me está pidiendo un contenedor. Y si lo hiciera directamente desde acá, a ver, quiero ver si me lo deja hacer directamente desde este punto. No, o sea, es que no me lo deja hacer desde ahí. Sí, acá lo que me está pidiendo es un contenedor, así que es esto mismo. Pero habría que ver la forma entonces de cargar esos dos específicos, si lo querés mover desde ahí. Y si no del vértice directamente, de la arista directamente. Y de la lista sería esta operación. ¿Sí? Que es para seleccionar específico de la lista. El tema es que es esta y el otra. Bien. Junto con mover, que sería lo que tendríamos que hacer después. O sea, como que sería este el procedimiento, nada más que hay que chequear ahí desde cómo hacer las conexiones. Desde acá o desde la arista, teniendo los dos elementos seleccionados, después unir con, acá diría geometría unido. ¿Sí? Y ya cuánto querés moverlo con el number slider acá. Ahí pusiste el point. Acá lo conecté con el de puntos, sí, pero me está faltando acá definir cuáles son los puntos. Por eso me está tirando el error, así que me dice que todavía la falla está en definir cuáles son los puntos. ¿Sí? Entonces como que necesito cargar acá los valores. Si ahí le setear múltiples puntos. ¿Sí? Acá me deja seleccionar. Eso y le puse seleccionar el 7. ¿Sí? Pero me define, por ejemplo, si selecciono ese, Enter, ese solo me lo tomó bien. ¿Sí? Y este no me está funcionando porque todavía no tengo conectado acá, bueno, hacia en qué dirección quiero moverla y demás. O sea, me estaría faltando el vector, por ejemplo, el vector X y Z para moverlo desde ahí. ¿Sí? Y los valores. Pero creo que hay una cuestión acá con esto, bueno, que habría que chequearlo después. Si querés ya mañana lo chequeo. Bueno, la verdad este no lo he utilizado. Pero lo armamos, ¿sí? Como para poder trabajar Y el de formar la pieza desde todos los puntos. Ahí yo conecté el de las aristas. Acá y te pide curva, pide como 3. Igual este archivo, después si quieren chequearlo, si está subido al drive, por lo menos toda esta parte del proceso, se ven que son demasiadas cosas, pero en realidad es lo que venimos haciendo. Yo acá generé puntos, acá creé la polilínea, creé una superficie, la extruí, ¿sí? Hablando de la parte del torso. ¿Sí? El brep es lo mismo que este o que no, acá solamente era para que se entienda que este era el sólido, que resultaba hacerle la extrusión, pero no es necesario. Acá lo que hice es deconstruir la geometría que tenía el torso para conocer, bueno, cuál era la arista que yo necesitaba hacer el bevel. Entonces me dio los dos valores. Esos dos valores son los que le hago el fillet acá en este punto, ¿sí? Para que me genere el fillet. Vos estarías ahí, Agustín, justo entre eso y... O sea, vos estarías, Agustín, más o menos en esta parte, entre
Claro, sí, en la parte de armar Antes de extruir. Sí, yo en realidad lo tengo extruido, porque lo hice directo con un box y me faltaría Bien, inclinarlo y hacer el fillet. bien. Entonces vos De como unión. que a partir de acá sí podrías tomar algunas cuestiones. Vos tenés diferente como el inicio, pero sí a partir de ya tener la superficie, si vos ya tenés posicionado eso, que falta ver bien, chequear, bueno, esto lo voy a ver ahora para trabajarlo mañana, ya que lo puedan armar, si alguien lo está haciendo Bueno, por ese lado. Pero vos más o menos estarías acá, entonces después directamente podés hacer esto de hacer el bevel, ¿sí? Porque eso ya lo vimos cómo hacerlo desde la cabeza. Y ahí, ah, sí, eso ya lo tengo. cómo hacer el bevel, ¿sí? Que nosotros ahí le decíamos específicamente qué aristas queríamos que se le haga el suavizado. Después de eso, bueno, ya tengo una geometría. En este punto lo que estoy haciendo es rotarla, ¿sí? Porque esto estaba en la base, ¿sí? Así que toda esta parte es rotar, ¿sí? Que acá usé la otra herramienta que es en 3D. La diferencia es que me pide un eje de rotación directamente. Acá no trabaja con planos, sino que me pregunta una posición en X y Z, ¿sí? Para moverlo o rotarlo desde ahí. Y un eje, que esa es la diferencia con el otro, que es con planos. Acá lo roté, lo moví y al final, después de toda esta parte que básicamente es mover, y todo esto es mover, move, lo que obtuve ahí es ponerlo acá al elemento, que tranquilamente lo podría haber dejado ahí, pero yo quería que como me queden alineados todos antes de hacer el bake, ¿sí? Entonces toda esta parte que se ve de acá es, desde ese punto es mover y rotar solamente, ¿sí? Desde ahí hasta el final es mover y rotar, nada más que está un poquito más desarrollado porque utilicé este rotar 3D y el mover también tiene una cuestión, pero es mover y rotar, no es que son varias operaciones, sino que son esas dos, y acá directamente usamos el extrude. Entonces en la lista de operaciones me quedó así armado. Vos la diferencia que tenés en este paso es que hiciste diferente la primera parte, pero a partir de acá del crear sólido sería lo mismo, ¿sí? Suavizar los bordes, crear el cilindro que está arriba, ¿sí? Donde encastra la cabeza, ¿sí? Hay ahí también un Bueno, cilindro, y ese ya lo tengo creado. ¿sí? Ya puesto, me faltaría. Esta parte de acá arriba, que es como otro cilindro que lo ubicamos y después hacemos una unión en esa zona. Y lo tengo ahí, todavía no le hice la unión por las dudas para mover los primeros y después. Que yo ahí con el cilindro ese copié todo esto que tenía de antes, porque es el mismo proceso. O sea, toda esta parte de cuando hice los cilindros de la cabeza, me Hiciste lo copié mismo. ya todo eso y le cambié después, obviamente, las medidas acá del radio y la altura, que son diferentes, pero esa parte es copiar. Así que es esto, este es el cilindro. Fíjense que está ahí. Y al final de hacer la parte del cilindro con el torso, al final es la unión de sólidos. Así que es con el shift, unir las dos geometrías y ahí termina de cerrar la pieza. Bueno, mañana entonces dejo esto para verlo, para poder manipular desde el BREP, ¿sí? Desde cualquier sólido, manipular cada objeto por separado. Lo vemos, lo terminamos de ver mañana esto. Y Así. sí, vamos a definir ya las medidas de lo que faltaba acá, del brazo. Eso ya mañana se las dejo definidas, cosa que utilicemos la misma. Dale, yo ahí la de la base, la de la cadera, Sí, puse, más o menos me puse la imagen como está escalada sí. y para allá te digo, medidas usé. Porque acá es verdad no tenemos la medida del cilindro. Yo después le voy a decir, o bueno, ustedes ahí en el archivo después pueden chequear cuál es Y yo la que lo que hice utilicé de base directamente, acá. mandé un poco, lo puse y eso también te quería preguntar, ¿qué medida usábamos? Yo, por ejemplo, ahí la agarré y Mirá, más o yo acá menos, usé uno re chiquito, a ver si lo voy a prender. dos la hice yo, me parece. Sí, que después lo Entonces, terminé moviendo, pero es este mismo. era el cilindro, el radio de uno y la altura de 3 y medio, o sea, el largo. Casi, sí, mira, o sea, radio yo utilicé 0,9, pero lo podemos dejar igual.
¿sí? Y esto de 3,5. Pero, Sí, ¿no? ahí más o menos la imagen, yo fui haciendo líneas y más o Ahí menos. subieron una imagen que sí, algunas cosas las vamos a usar de ahí, Gastón. Nos sirven, esa la bajo. Por ahí algunos detalles de la parte de la pierna y la parte de la cabeza lo podemos llegar a armar. ¿Y qué más? Sí, nos faltaba esta parte de adentro, el cilindro este. Sí, era un dato que faltaba. Ahora me bajo esa imagen que compartiste ahí. Listo, esto lo dejo acá. Como para que tengamos las mismas medidas. Si yo ahí en el radio de esta no aparece. ¿Sí? Acá no tiene ninguna medida esa parte, así que bueno, sí, le di de radio 1, o sea, sería diámetro 2 total. Esa imagen sí yo también la había visto, pero no entendí las medidas que tenían ahí. Están como medias raras. Sí, no, le faltan en realidad medidas, no hay medidas de esto, de esta parte. Entonces yo le dejé ahí de base esto, ¿sí? Le di radio 1 a esa parte del cilindro y 3,5. 3,5 que es esto, ¿sí? Ese cilindro después lo moví hasta acá abajo, pero esas son las medidas, ¿sí? 3,5 cada. Y yo después la 3,5. redondeé abajo un poco. ¿Cómo? Y acá La sí después redondeé. hay que definir, que lo vemos mañana, cómo centrar las cosas, porque por ejemplo no está centrado. ¿Sí? Baja esa parte de la pizza como baja, la hice media redondeada en el rino. Claro, nosotros acá en Rhino, ¿qué hacíamos? Podemos dibujar curvas y como tenemos activos los snaps, Sí, ¿sí? dibujé línea de referencia y Yo directamente le hice. puedo tener el punto medio, ¿sí? O sea, ya me defino fácil dónde está cada punto. Entonces por acá desde el GRASS lo tenemos que hacer de otra manera, por ejemplo, lo mismo que no alcanzamos a terminar de cerrar ahora, este tema de puntos, curvas y superficie. Pero bueno, eso ya lo voy a armar un ejercicio acá como para hacerlo bien mañana, que no entremos en confusión. Cómo seleccionar cada parte, por ejemplo, si yo quiero la mitad justo de esta cara, o quiero seguir modelando con esta cara, ¿sí? O quiero seleccionar esta cara de acá y extruir desde ahí. Entonces, bueno, eso sí lo dejamos para mañana, sería con esta y la que está acá adentro, ¿sí? El tema de las caras, aristas, vértices y caras juntos, eso quedaría para mañana a ver. Y ya mañana sí les termino de pasar el archivito con todas las piezas completas y con las medidas para terminar de armar esta parte. La idea es que ustedes puedan ir armando los modelos. Seguramente les va a quedar más chico que esto. Obviamente yo acá lo voy a pulir después porque hay cosas que por ahí están de más. Pero bueno, para que tengan de referencia un archivo, mañana ya les paso el final con el personaje armado. ¿Sí? Si ustedes van por otro camino, obviamente que está bien, nada más que bueno, que tengan una referencia de los pasos. ¿Sí? Y está bueno que hagan esto, que creen un panel, ¿sí? Para que ustedes tengan ahí, y aparte cuando yo tenga que ver los archivos, cuáles fueron los pasos que fueron siguiendo, a grandes rasgos, y que quede ese panel ahí como un machete. ¿Qué? Tengo el igual a eso directamente. Me quedaba Bueno, más. bueno, también, sí, yo Claro, ahí lo lo tenía pasé. más detallado. Claro, porque dentro de cada una de estas ya empiezo a hacer cosas. Acá es como que está en general. Pero sí, después dentro de empalmar hay que buscar valores o dentro de cada uno es como que hay que hacer un poquito más de detalle. Pero es para que tengan idea de más o menos cómo lo tenemos que armar. ¿Sí? Y aparte para que yo entienda cómo fue su proceso. Si ustedes lo pasan en Word, buenísimo. Si no, acá escribiéndolo dentro del GRASS también. ¿Sí? Porque es como más fácil de ubicar que es cada cosa. Y acá yo les ubiqué con colores. Esto no es necesario que lo hagan ustedes, pero es para que se diferencie cuáles son operaciones, cuáles son valores, ¿sí? Que tienen que ver con los parámetros que ingresamos. Las operaciones son verdes, la geometría es roja, ¿sí? Y todo lo que es parámetro está en azul. Y mañana ya la idea es terminar de completar esta tablita, ¿sí? Que falta agregar todas las herramientas que vimos hoy. Así les queda referencia. Esto está en el Drive subido así para que tengan de referencia acá cómo se llaman las operaciones que vamos usando. ¿Sí? Y por eso también el código de color, para que les quede de repaso, ¿sí? O de un elemento para después ir terminando de definir los ejercicios. Entonces por ahora
quedaría para mañana terminar de modelar las otras piezas que faltan y ver cómo manipular esto. Así que voy a poner a chequear ahora, para que no tengamos problema mañana, esto, cómo manipular por separado cada elemento. ¿Sí? Eso ya queda para mañana. Así que bueno, mañana ya la idea es cerrar con esto y ya definir cómo va a ser el tema de TP2. A mí me interesa saber bien cómo están ustedes con este tema. Sí sé que es algo que tenemos que practicar bastante, ¿sí? Para que podamos cerrar un ejercicio. Fíjense todo lo que lleva a veces en tiempo, ¿sí? Pero la idea final es que nosotros, una vez teniendo armado todo el proceso, ¿sí? Que podamos sacar diferentes versiones de nuestras piezas manipulándolo solo desde los parámetros, ¿sí? Y haciendo el bake. No tocar nada más, solamente una vez ya cerrado todo el proceso, que a través de los parámetros de base podamos tener diferentes versiones, ¿sí? Una versión con las extremidades más largas, con los brazos con otro tipo de escalado más grande, la cabeza lo mismo, ¿sí? Es para tener diferentes versiones, que es la idea también de utilizar el GRASS, ¿sí? Tener todo el proceso armado, pero si necesitamos modificar algo, que solo cambiando valores desde el principio podamos ahí ir haciendo un bake y sacar otras versiones de las piezas. Entonces mañana ya la idea es mostrarles cómo sería el proceso completo de todas las piezas, ¿sí? Y que ustedes lo tengan también el archivo de referencia para ir chequeando ahí cómo ir conectando lo que falta. Y bueno, esto me lo anoto, así ya lo definimos mañana también. Si queréis, anda avanzando Agustín con otra parte. Y bueno, esto ya lo terminamos de mañana. La parte de la cadera mañana. Claro, bueno, esta la parte de la T, ¿sí? Que la podés dibujar como curva y extruir desde ahí. Meter la curva de Arduino, la voy a meter ahí. Claro, y esto, bueno, que es como importante, el tema del sólido, que nos había quedado pendiente, bueno, hacerlo con el Shift. Sí. Todos los objetos para que le quede la pieza final. Así es, me quedó bien. Antes no entendía por qué me hacía cualquier cosa. Claro, bueno, acá en la última versión lo hace todo con el Shift. Es más, había otro valor que también me permitía hacerlo con el Shift. El Shift que sería lo mismo que cuando vamos seleccionando objetos acá. Imagínate que yo quiero seleccionar este más otra cosa, también uso el Shift. Claro, sí, vas añadiendo. Es la misma lógica que esta, que está bien, digamos. O sea, así que bueno, eso sería por ahora. Mañana ya terminamos de cerrar este ejercicio y las dudas que hayan también. Esto está bueno, sí que haya surgido, porque yo la verdad que estos dos no los he utilizado. Siempre lo hacía directamente desde la geometría de acá, pero sí está bueno ver cómo funcionan estos dos comandos que no los he utilizado, la verdad. Entonces, bueno, ya para mañana los chequeo, así lo armamos de acá, que está bueno. Está bueno porque ahí, claro, ahí manipulamos todo por separado, directamente desde el sólido. Así que bueno, queda eso para ahora. Voy a darle, a ver, esto acá.